Muy buenas tardes a todas y todos, una vez más, en este encuentro latinoamericano que está en llamarse Reflexiones al atardecer. Hoy un día muy particular porque es un día en que tenemos una invitada especial, como siempre, que en segundos estaremos presentando en este ciclo que está destinado a reflexionar sobre el porvenir partiendo desde este presente que nos toca vivir. Nuestro agradecimiento, como siempre, a toda la red nacional audiovisual de las universidades nacionales, a la RENAU. Nuestro agradecimiento también a la CONADU, a todos los docentes universitarios agrupados en ese gremio, en ese sindicato que se suman. Un agradecimiento especial a Sadop Rosario, que se incorpora como nuestro partner. Y hoy, de manera particular, un agradecimiento a quien fue nuestro partner desde el inicio, pero el Instituto del Diálogo Global y la Cultura del Encuentro es uno de los que ha hecho posible este encuentro con Patricia Gualinga, que hoy nos acompaña. Un abrazo grande y un agradecimiento a Luis Lieberman, su máximo director del instituto, y que nos ha permitido y ha colaborado con nosotros en la producción. Es un gusto presentarte, Franco, como cada jueves. Es un gusto compartir este programa con el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolatti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que otro placer que nos damos, no solo por ya estar en la cuarta emisión de estas reflexiones al atardecer, que es una herramienta que imaginó el ICLA, el Instituto de Cooperación Latinoamericana, junto a la Dirección de Comunicación Multimedial de nuestra universidad y muchos amigos y amigas que nos acompañan en este emprendimiento para promover un diálogo respecto del mundo que estamos viviendo y qué es lo que viene, cuál es el futuro que avisoramos, cuál es el rol que cada uno tenemos que asumir en ese mundo por venir para poder conducirlo hacia un lugar realmente distinto, que es lo que necesitan nuestros pueblos. Y la verdad que hemos tenido grandes experiencias en las 3 misiones anteriores y no tengo ninguna duda de que esta también lo será, porque podemos contar con la presencia de Patricia, que es una referente internacional ineludible en la lucha de la defensa de la Amazonia ecuatoriana y de sus pueblos. Es una voz necesaria para poder pensar los procesos difíciles, complejos, mucho más en el contexto de estas circunstancias que atraviesan los pueblos de nuestra región. Y entendemos que para poder llevar adelante este ciclo que imaginamos colectivamente, la necesaria participación de referentes sociales de esta magnitud, que con su testimonio de vida han sido también, han generado también un recorrido de lucha y compromiso con causas esenciales, como hemos abordado en las últimas conversaciones, es una oportunidad única. Así que manifestarle a Patricia en nombre de la Universidad Nacional de Rosario el profundo orgullo que tenemos de poder recibirla, al menos virtualmente, a través de esta pantalla. Esperamos poder hacerlo de manera presencial cuando todo esto se vaya acomodando, y decirle que es un enorme placer, en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, darle la bienvenida a este ciclo y poder imaginar con ella y pensar con ella ese mundo necesario posible hacia el futuro. Así que te paso, Pedro, para que ya iniciemos con este diálogo de hoy. Gracias, Franco. Patricia Gualinga quizás es una de las mujeres más importantes de América Latina. En realidad ha defendido durante toda su vida, a pesar de que es muy joven, los derechos del pueblo quechua Sarayaku. Nos va a contar su historia, nos va a contar la defensa de ese pueblo, nos va a contar qué significa esa Amazonía y ese pueblo que tanto ama, qué significa aquella movilización de mujeres que protagonizó. Es un gusto recibirte, Patricia, es un gusto que estés con nosotros en este atardecer latinoamericano, y te dejaría unos minutos para comenzar a dialogar, para que vos te presentes y nos cuentes en unos minutos esa historia y qué es lo que te ha llevado a protagonizar esa historia, que me gustaría que le relates
a toda nuestra comunidad educativa y a toda la comunidad educativa de América Latina y del mundo que nos está siguiendo. Muy buenas tardes, Patricia, y un gusto recibirte. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes al rector de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder conversar con ustedes y a través de ustedes con los estudiantes de la Universidad del Rosario. Como bien saben, mi nombre es Patricia Hualinga. Soy del pueblo originario quichua de Sarayaku, en la Amazonía del Ecuador. Y nací ahí, de ahí es mi familia, mis padres, hermanos. Hay un gran porcentaje de personas que son hualingas en Sarayaku. El apellido Hualinga proviene de este pueblo, de Sarayaku. Yo nací en un hogar donde mi papá y mamá siempre practicaron lo que es tener justicia, que haya equidad, pero también, sobre todo, el amor a la naturaleza, a la tierra y a la Amazonía. Papá era un líder y mamá también, inclusive fueron los primeros catequistas del pueblo y de la región amazónica. Después fue teniente político y cuando nacieron las organizaciones indígenas, ellos participaron activamente para que se defendiera el territorio amazónico, para que hubiera la titulación de lo que hoy nosotros consideramos territorios indígenas. De ellos aprendimos todo lo que hoy somos. No soy tan joven, tengo 50 años, entonces mi trayectoria es un poco larga. De jovencita, de niña, aprendiendo y observando. Ya de joven, empezando a actuar, porque a diferencia de mis padres, a mí me tocó la época en que pude conocer lo que es una institución pública, pude conocer cómo funcionaba la forma de pensar del mundo occidental, pero también tuve la oportunidad de asistir a un colegio, por lo tanto sabía escribir, y mis primeros años yo trabajé en una radio, y eso me permitió que pudiera hablar, que venciera la timidez de enfrentarme a las cámaras, de enfrentarme a un micrófono. Mi activismo empieza literalmente en 1992, donde salgo a la marcha por la titulación de territorios de Pastaza. Es ahí donde me pronuncio como una jovencita a qué es lo que íbamos a Quito, y íbamos realmente a pedir que nos den los títulos de propiedad, lo que por derecho nos pertenecía, para legalizarlo. Después continúo con mi vida normal y vuelvo a aparecer en el año 2000, cuando ingresa la petrolera, que por cierto es de Argentina, ha concesionado el bloque denominado en ese tiempo el bloque 23. Ahí aparezco porque la dirigencia me pide ayuda para poder enfrentar a una situación así, y yo lo que hice fue hacer que ellos pudieran valorar todo lo que es el tema de documentos, lo que en donde nosotros como cultura oral no tenía mayor valor, pero sí tenía acá en el mundo de acá. Hicimos que primero todos los oficios vayan con copia a los ministros, que todo lo conserváramos, lo que años más tarde nos permitió pasar a la Corte Interamericana. La otra cuestión es que valoramos el tema de comunicación. Todo lo que estaba pasando tenía que ser informado. Hicimos que la prensa pudiera tener atención hacia nosotros. Heriberto, muy joven, mi hermano, que ahora es cineasta, empezó a grabar todo el conflicto y eso nos ha servido para los procesos. Han sido años de lucha, desde el 2000 hasta que sentenció la Corte Interamericana en el 2012. Tuvimos una serie de conflictos muy difíciles, desde secuestro a nuestra gente para meterlos a la cárcel o torturarlos, hasta agresiones en las vías, bloqueos de las vías de acceso. En todo esto, nosotros recogimos toda la información y conseguimos que aliados estratégicos, gente que protege derechos humanos, pudiera auspiciarnos. Así llegamos con una organización de derechos humanos de Ecuador y con una organización de derechos humanos en Washington, que el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, que en nuestro caso pasara al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pasamos 7 años en la Comisión Interamericana actualizando el caso cada vez que preguntábamos cómo iba el proceso de las violaciones de derechos humanos al pueblo de Sarayaku. Nos decían, ¿qué pasó ahora últimamente? Y teníamos que actualizar toda la información.
querían entender y 7 años después, en el año octavo, nuestro caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2010 tuvimos la audiencia de la Corte Interamericana en la ciudad, en San José, en Costa Rica, y un año después la Corte sentenció a nuestro favor. Resumido así parece fácil, pero en el transcurso de este tiempo tuvimos que todo el equipo de Sarayaku, en la cual yo fui parte, en ese año fui dirigente de la mujer, actualizar todo el tiempo la información, tener en la mente de la opinión pública toda la información de Sarayaku, viajar a Washington, a Costa Rica, para poder tener siempre audiencias y soportar toda la estigmatización, todas las calumnias que lo hacían contra Sarayaku y contra nosotros. Cuando salió la sentencia en el 2012, Ecuador no creía fácilmente, la ciudadanía de Ecuador, que realmente hubiéramos ganado, no entendía qué había pasado. Tampoco podían entender que había un sistema internacional que velaba por los derechos humanos cuando eran afectados. Nuestro caso generó un precedente jurídico muy importante y inyectó esperanzas a los otros pueblos indígenas para que defiendan el territorio amazónico. Porque cuando nosotros luchamos todos creían que eso era imposible. Nos habían dicho muchas veces que eso era imposible. Y nosotros, a pesar de que no es una victoria grande, logramos una victoria desde el territorio que sirvió como inspiración a otros pueblos. Hemos continuado con nuestro proceso y avanzamos ahora en esta nueva era después de la sentencia. El Estado de Ecuador tuvo que pedir disculpas públicas, ha tenido que decir que no, en los medios que no debería haber hecho esto, pero al mismo tiempo ha tenido que tratar de capacitar a sus funcionarios. Esperemos que lo haya hecho bien, porque hasta ahora sigue repitiendo las mismas acciones que hicieron que hubiera este caso internacional, ya que en territorios indígenas hay petróleo, hay minería, hay madera, hay ríos que pueden ser útiles para la hidroeléctrica, y todo esto es ambición por las empresas y los estados lo concesionan para tratar de conseguir recursos. Lastimosamente afectan todo lo que es el tema de naturaleza, toda la Amazonía, le dejan ahí miseria, muerte, contaminación, destrucción, y contra eso es contra lo que hemos luchado toda esta vida. Patricia, hay tantas preguntas por hacer. Yo voy a pedir a Franco que inicie un poco este diálogo con Patricia, para que podamos charlar. Todavía nos queda un tiempo largo de programa para poder conocer lo que significa la lucha de los pueblos latinoamericanos. Sí, y la verdad que por supuesto que es una historia absolutamente interesante en la cual además nos reconocemos como universidad por esa persistencia fundamentalmente en la lucha. Hay una pregunta que naturalmente a mí me surge luego de escuchar el relato inicial de Patricia, a quien agradecemos enormemente la posibilidad de acompañarnos en este ciclo. Y tiene que ver con algo que hoy es muy frecuente. Ella recién decía que hace casi 30 años que inició con este proceso de lucha. Hoy vemos como frecuente la movilización y la participación de las mujeres en el escenario público. Pedro hacía referencia correctamente al inicio de esta emisión respecto de que probablemente Patricia sea una de las mujeres referentes de nuestra región en el contexto que estamos atravesando. Ahora, naturalmente también me surge la inquietud de pensar cómo fueron esos primeros pasos, ¿no? Como mujer referente de una lucha tan potente en nuestra región. Y qué aprendizaje, qué enseñanza recoge de esa experiencia a la luz de los procesos de movilización masiva de mujeres referentes en otros ámbitos a los que asistimos hoy en día. ¿Cómo fue esos primeros pasos, ¿no?, de lucha en circunstancias muy distintas a las que atravesamos seguramente hoy? Yo creo que a pesar de que era muy joven, yo tenía claro, trazado lo que quería. Y en esa época, la máxima aspiración que podía tener una joven indígena es ser secretaria
de las organizaciones o de los dirigentes. Esa aspiración yo no lo tuve. Yo dije, no voy a ser secretaria de nadie. Desde un inicio tenía esa idea. Porque si ustedes ven también las organizaciones, es una especie de patriarcado. Las organizaciones indígenas están lideradas la mayor parte por hombres. Y las mujeres ahora recién empiezan a aparecer. Después en el 2010, alguien en Sarayaku, muy a pesar de que Sarayaku ha tenido mujeres muy fuertes, que siempre se proyectaron, opinaron, hablaron y tomaron inclusive la decisión de la no explotación petrolera en territorio, no había una vocería fuerte externamente. Y la organización de las mujeres de Sarayaku todavía tenía debilidades. Entonces, inclusive los hombres decían como en broma, mejor quitemos esta organización, seamos una sola, pero no la de las mujeres, porque aquí no están poniendo como fuerza o cosas así. En el 2010 alguien propuso de que yo asumiera la dirigencia de la mujer, que era la dirigencia como más abandonada, una sola dirigente en medio de todos los hombres. Así era este espacio. Y yo me quedé pensando para esa época, no sé si podría renunciar a los trabajos que tenía en esa época, y dije, bueno, está bien, voy a asumirlo. Pero les dije muy claramente, yo asumo la dirigencia de la mujer no para hacer chicha, que es costumbre allá, y darles de tomar a los dirigentes hombres. Yo voy a asumir la dirigencia de la mujer para realzar el perfil y el protagonismo de la mujer, y que eso quede muy claro en la asamblea. Nadie me venga a estar exigiendo cosas que tú como dirigente de la mujer tienes que encargarte de la cocina o de la chicha o de esto. Yo asumiré otro rol, y así lo hice. Por el carácter que tengo, posiblemente nadie me exigió en ese nivel. Y cuando estaba de dirigente de la mujer, vinieron un grupo de mujeres, porque en esa época el anterior gobierno estaba estigmatizando a las organizaciones indígenas, desprestigiando a los líderes y concesionando lotes petroleros en las nuevas rondas petroleras. Entonces este grupo de mujeres vino y eran de distintas nacionalidades y me dijeron, compañera Patricia, a los hombres les están destruyendo, ¿por qué no podemos alzar nosotros la voz? Les dije, me parece bien, pero ¿cuál es la idea? Primero reunámonos. Y cuando se reunieron, dijeron, hemos decidido. Y yo les dije, bueno, por mis otras reuniones no pude estar en esa reunión, ¿qué decidieron? Dice, nos vamos caminando a Quito. Yo me quedé un poco impactada, soy intrépida, pero más o menos tengo la intuición muy clara de lo que significa una caminata a Quito. Yo les dije, bueno, entonces preparemos, si ustedes han decidido esto, vamos a prepararnos, mientras yo voy a una reunión que estaba justamente en Nueva York, ustedes me envían lo que han decidido y empiezo a socializar. Como es típico de acá, las mujeres no pudieron escribir y nunca enviaron nada y yo pensé que habían desistido. Cuando regresé, escuché, al primer día que regresé quería descansar, dije, es el vuelo y todo esto. Y escuché abajo que alguien me gritaba y eran dos compañeras que decían, y está decidido, nos vamos el 3. Y eso era como el 1. Yo les dije, imposible, pero ¿cómo hicieron esto? ¿Cuánto dinero tienen para poder llevar a muchas mujeres? Y me dijeron, contamos con $500. Obviamente yo quedé impactada y les dije, no, porque de lo que yo he aprendido siendo dirigente de la mujer es que si sacan 100 mujeres te vienen 300 niños. Entonces vamos a estar en problemas. Además, vamos a los Andes. Esto es imposible. Yo no me voy a meter si ustedes se van sin organizarse un poco, lo mínimamente. ¿Y cómo vamos a hacer con la convocatoria? Yo le digo, vuelvan a desconvocar y denme por lo menos 8 días. 8 días les pido para sacar a las mujeres de Sarayaku. Logramos esos 8 días tener $5,000 para la marcha y que las mujeres salieran como 200 mujeres hacia Quito y un montón de niños que vinieron también con sus madres y caminamos hacia Quito en el 2013. Fue la primera marcha en un marco donde estaba prohibida las marchas. Aparecimos en la ciudad de Quito y nadie lo podía creer fácilmente porque era una marcha de mujeres y niños. Y en las condiciones que íbamos, en el frío, en la lluvia, sin saber dónde hospedarnos.
yo realmente empecé a asumir la vocería porque ya empezó toda la prensa nacional a enfocarse en nosotros y porque tenía posibilidad de hablar el español, aparte de que era dirigente de Sarayaco. Pasamos 15 días en Quito viviendo en las oficinas de la CONAIE. Había un solo baño, poca agua. Teníamos que ver la comida para cocinar. Obviamente la solidaridad del pueblo quiteño hizo que tuviéramos suficientes papas y comida y las mujeres cocinaran mientras otras nos dedicábamos a ir a los medios, a dar conferencias en las universidades. Yo creo que esta marcha de las mujeres amazónicas, donde la prensa nos bautizó como mujeres amazónicas, fue la que hizo perder el miedo a un país que estaba un poco confuso y puso un nuevo protagonismo de la mujer indígena en el país. Pasamos 15 días full medios, 15 días en televisión, 15 días en radio, haciendo foros en universidades. Yo personalmente terminé sin voz. Al final, mi garganta ya no quiso hablar más. La última entrevista que di, se apagó mi voz en la radio. Entonces, para mí fue muy duro y una experiencia muy fuerte, porque yo siempre había trabajado independientemente con dirigencias hombres, pero no había tenido la experiencia de mover conglomerado de mujeres con lo que implica todo esto. Para mí personalmente fue un aprendizaje muy fuerte. Y empecé a hablar sobre la participación de las mujeres amazónicas tuvieron vocería en todo lado, logramos que el Congreso nos recibiera informalmente, aunque el presidente Correa nunca aceptó recibirnos, pero desde ahí nos conocen como mujeres amazónicas defensoras de la selva, desde el 2013. Desde ahí hemos hecho varias marchas. Uno fue hace 2 años por los atentados que tuvimos. El otro fue el año pasado, lo hicimos en territorio, y este año, cuando vino Amnistía Internacional, también marchamos con las mujeres de la ciudad en Quito. Hemos posicionado nuestra voz. Han aparecido muchas líderes mujeres, otras están ocupando cargos como vicepresidentas, algunas, muy pocas, como presidentas, pero continuamos con nuestra forma de trabajar, nuestra forma de actuar, denunciando de que aparte de las organizaciones convencionales indígenas, estamos mujeres amazónicas que no tenemos una organización, somos una red de mujeres que queremos unirnos porque queremos luchar, porque queremos trabajar, aunque somos bastante cuestionadas. Nos dicen, pero ¿por qué no se van a las organizaciones? ¿Por qué no son estructurales y son no se identifican como se están identificando? Yo digo, porque las mujeres necesitamos un espacio y ese espacio es nuestro, que no necesitamos que nos vengan a meternos en una estructura, porque esa estructura no permite avanzar a las mujeres. Y así nos conocen como mujeres amazónicas, hasta ahora estamos vigentes. Han estado muy activas en esto de la pandemia, solidarizándose, hablando. Somos muy solidarias entre nosotros, nos vigilamos para que no estén sufriendo con hambre en esta época o que estén enfermas, pero también ayudamos a otras mujeres, y esto ha hecho que la voz de la mujer empiece a ser escuchada en varios ámbitos. Hay algunas lideresas muy fuertes y muy conocidas, como Alicia Cauía, que se enfrentó a la Asamblea Nacional, Gloria Uchiwa, que le conocen directamente muchos a nivel internacional, Catalina Chumpí, de los Schwartz. Todas hablamos distintos idiomas y nos comunicamos en español porque es el idioma común, pero dentro de nuestro territorio, dentro de nuestros pueblos, hablamos diferentes idiomas. Yo creo que fue importante que empezáramos a posicionar la imagen de la mujer, porque eso le dio fuerza a las organizaciones, eso le da fuerza a las luchas, eso le da credibilidad, porque a mí no se me va a venir a acercarse un empresario a tratar de corromperme. Nunca lo han hecho. Muchas veces a los hombres les llevan inclusive mujeres lindas y todo, y muchas veces les confunden, pero con nosotras es más complicado. Entonces ahí estamos, en la lucha, igual que los hombres, mujeres y niños, en la lucha, porque en el año 2013 fueron muchos niños que ahora ya son más grandes, y obviamente las organizaciones de protección de los niños estaban alarmados, no se podían imaginar que tantos niños estaban metidos con nosotros. Aparecieron 8 días después de que nosotros estuvimos ya en Quito. Y han sido experiencias muy buenas. Patricia, y esa caminata, si yo no me equivoco, son unos 500 kilómetros. ¿Cuántos días estuvieron caminando?
yo creo que desde aquí hasta, no sé los kilómetros exactos, pero si empiezas a tomar en cuenta desde las comunidades, es muy lejos. Desde aquí, desde el Puyo, deben estar más de los 300. Fuimos y dormimos en algunos sitios, en algunas comunidades. Hicimos nosotros, cuando llovía, conseguíamos camionetas para poder movernos un poco más rápido, como una semana de caminata. Hay una cosa interesante hay un tema muy interesante para todas las personas que siguen y siguen esta lucha. Vos mismo cuando comenzaste charlando, decías que en la propia tierra de tu pueblo, digamos, hay una riqueza muy importante. Y entonces muchos se estarán preguntando, y bueno, pero el pueblo de Sarayaku, ¿tiene un proyecto también para explotar esa riqueza? ¿Tiene un proyecto para que esa riqueza pueda ser distribuida para todos? En realidad la idea es conservar la tierra como está. ¿Cómo piensan ustedes el tema cuando viene una petrolera? O sea, ¿cómo analizan el tema de la riqueza que fue dada al pueblo de Sarayaku y aquellos que vienen a, de alguna manera, explotar esas riquezas? ¿Qué es lo que viven, diría? Bueno, Sarayaku siempre se reúne en asambleas para tomar una decisión. No dejamos el poder en los dirigentes. Tiene que ser el pueblo en que el debate decida. Y nosotros, algo que tenemos muy claro como Sarayaku es que la explotación petrolera no es algo que Sarayaku vaya a decidir diciendo que va a permitir. No lo va a permitir. Eso ya está decidido en muchas asambleas y bajo muchos análisis. Y con la experiencia que hemos visto en el nororiente, con las contaminaciones que hemos visto a otros compañeros, Sarayaku eso lo tiene muy claro. Aparte de esto, mucha gente, y creo que esto es por diferencias culturales o visiones distintas, trata a los indígenas como los más pobres. Y es verdad, no tenemos una estructura de cemento como casa, no tenemos caminos posiblemente pavimentados, posiblemente ni siquiera tengamos aguas potables o servicios higiénicos, posiblemente lo podríamos incorporar de alguna manera. Y posiblemente nuestros niños, muchos están corriendo descalzos, nadando en el río, subiendo a los árboles. Pero, o sea, aquí es cuestión de percepción. Tenemos un bosque limpio, una selva con un oxígeno puro, con un oxígeno que posiblemente en las ciudades no se lo puede percibir, el verdadero oxígeno. Percibimos el aire, pero no el oxígeno puro. Podemos tener nuestro tiempo de construirnos nuestras propias cosas, de cultivar, de comer, cosas que sean absolutamente orgánicas. También podemos tener la posibilidad de no sufrir de estrés si lo queremos, porque nos organizamos a nuestra manera. No están diciendo aquí va a venir a cobrar la luz, me va a venir a cobrar el agua, me va a venir a cobrar el arriendo, me va a venir a cobrar el predio, me va a venir a cobrar los impuestos y todo lo demás. No, la gente está viviendo normal. Y eso yo creo que hay que valorarlo como una verdadera riqueza, aparte de una selva primaria viva que está ahí. Y es la parte que nadie ha querido valorar, que lo valoramos nosotros, como por nuestras formas. Ahora, eso no quiere decir que mucha gente piense que los pueblos indígenas queremos estar con taparrabos y plumas colgados en los árboles. No lo podemos porque ya somos pueblos contactados. Y sabemos que tenemos que incorporar ciertas cosas muy propias bajo un análisis profundo para que no impacte. Una agua que tal vez tenga muchas amebas o algunos bichitos que a mucha gente de la ciudad lo toma y lo enferma. Posiblemente unos cuando llueva no se conviertan en lodo, unas letrinas un poco ecológicas, pero la arquitectura tradicional es muy linda. Deberían valorar también eso. Mucha gente de Sarayaku lo tiene. Y una educación que priorice primero también el conocimiento tradicional, las raíces propias, para que no saquen desde la raíz, empiecen con un conocimiento occidental y terminen negando su propia identidad. Yo creo que esas cosas son dignas. Yo en algún momento, y justo en la marcha del 2013, una pregunta de un periodista fue, pero ustedes son pobres, sus niños están llenos de bichos.
ustedes andan descalzos. Yo le dije, mire, un momento, aquí vamos a definir qué es pobreza y qué es riqueza. Usted es feliz porque tiene un sueldo, pero al final del día sabe que tiene que madrugar para trabajar, para pagar impuestos, para salir corriendo a ciertas cosas y termina muriéndose de estrés. O la gente que está allá come comida sana, vive sin ese estrés, anda en un territorio libre, sin contaminación, con un oxígeno adecuado y puede sentir el rocío bajo sus pies sabiendo que no hay contaminación química. ¿Quién es más feliz? ¿El indígena o el de la ciudad? Aquí es cuestión de percepciones. Aquí es cuestión de definir qué mismo es la riqueza y la pobreza. Y por lo tanto, yo creo que a los pueblos indígenas que estamos en ese espacio, lo que les toca es apoyar con los planes propios que tenemos para que existan comunidades de vida para el planeta, que sirvan de inspiración a otros pueblos del mundo, a las grandes ciudades, de que se puede vivir sosteniblemente, equilibradamente, y que no estén pensando de los pobres indígenas en la extrema pobreza. Patricia, muy clara la exposición y creo que lo que te voy a preguntar se desprende del relato que venís sosteniendo, pero me gustaría poder ponerlo en tus palabras. ¿Qué significa la Amazonia para ustedes, para vos particularmente? ¿Qué potencia tiene ese significado y cómo podrías transmitirlo? Bueno, la Amazonía es nuestro hogar. La Amazonía es el sitio mega diverso, pero también sí, comprobado científicamente que es una de las fuentes de agua dulce más importantes del planeta. La Amazonía es el pulmón del mundo, pero la Amazonía es el equilibrio de la humanidad. Para mí es mi hogar, para mí es mi casa, para mí es mi tierra. Pero para los demás, ¿qué es la Amazonía? Deberían saber qué es la Amazonía. De la Amazonía depende el equilibrio del mundo. Destruyen la Amazonía y desequilibran el mundo, los ecosistemas. El ecosistema amazónico es viviente, puede mantener el equilibrio del planeta. Si destruyen este equilibrio, destruyen la vida del planeta y por lo tanto destruyen la vida de la humanidad. Ya lo están destruyendo masivamente y están sufriendo las consecuencias del desequilibrio. Esta es la Amazonía. La Amazonía está conectada a todo el mundo para mantener ese equilibrio vital, ese equilibrio que necesita la humanidad, ese equilibrio que fue puesto ahí. No pueden destruir la Amazonía porque destruyen la vida. No solamente es la tierra de los pueblos indígenas. Podemos decir, la Amazonía es rica en biodiversidad, en petróleo, en agua, en oxígeno, en lo que sea. Pero la Amazonía es rica porque permite que la vida continúe, porque permite que exista ese equilibrio en la tierra. Todo el mundo tiene derecho de que la Amazonía esté ahí, pero sin destruirla. Todo el mundo es responsable de lo que le pueda pasar a la Amazonía. Gracias a la Amazonía, al oxígeno, al agua y al equilibrio que mantiene, puede respirar los hijos de Trump, pueden respirar los hijos de Bolsonaro, los de los grandes empresarios, de todo el mundo. Todo el mundo debe agradecer a la Amazonía. Si bien nos ven como pueblos que estamos al frente en la primera línea, es verdad, luchamos por nuestros derechos, luchamos por una visión un poco diferente a los demás, luchamos por nuestro territorio, pero también luchamos por ustedes, por ellos, por los hijos y por la humanidad. Esa es la Amazonía para mí, ese pulmón del mundo, ese equilibrio del planeta, es donde fluyen los nexos de vida para el equilibrio del planeta. Para mí es eso, y yo creo que todo el mundo podría empezar a pensar en eso, a querer a la Amazonía, así no sean amazónicos, a pensar de que gracias a la Amazonía yo puedo tomar este vaso de agua, gracias a la Amazonía yo puedo respirar, gracias a la Amazonía yo puedo poner los pies sobre la tierra, gracias a la Amazonía todavía no me he vuelto loco, gracias a la Amazonía estoy un poco sano. Todo eso tendría que ser parte de la vida de cada uno. Patricia, hay un tema que sin lugar a duda me resulta importante. Después de escuchar esta experiencia, esta historia, esta identidad tuya con el pueblo, ¿no? Del pueblo latinoamericano. Pero también cuando uno ve América Latina, digamos, hay un tema que siempre está, que tiene que ver con que dice, bueno, este es un continente mestizo, ¿no? Donde los pueblos se integraron, en algunos casos mal,
con muchísima violencia durante siglos. Pero, ¿cómo ven ustedes la relación con los otros pueblos? ¿Qué apreciación tenés de esa experiencia del mestizaje? Bueno, les hemos dicho mestizos porque de alguna manera hay que identificarlos, y ya que en algún momento alguien no se identificó como indígena o alguien se identificó como blanco. Bueno, si es una mezcla, se identificó como mestizos y sabemos que también tienen sangre indígena y también tienen sangre de los europeos o de donde quiera que hayan venido sus ancestros. El pueblo indígena, yo creo que en algún momento también siente el dolor de haber sido marginado. Y esa es una parte que tienen que superar muchos pueblos o líderes. Pero el pueblo mestizo, como lo dices, todavía no supera el racismo. Si ustedes ven, vayan a las ciudades donde están los indígenas y siempre verán ese cierto despectismo hacia los indígenas, y esa parte no se ha superado. Yo creo que ese es un margen, como un bache en que se tiene que superar, de ambos lados. Yo no voy a decir nosotros no somos racistas absolutamente, nosotros vemos la igualdad. Los indígenas también tienen esas formas despectivas de referirse cuando se refieren, y creo que estas ambas cosas hay que superar por el bien de la humanidad. Esto no solo por el bien de la Amazonía, sino por el bien de la humanidad, y pensar que somos todos uno, que todos compartimos la misma tierra, que todos compartimos el mismo destino, que unos tal vez tengan costumbres un poco diferentes, pero que hay que respetar al otro. Eso es algo que hay que superar de distinta manera, pero yo creo que está en todos los niveles, está en las religiones, está en los estratos sociales, está en los barrios pobres. Entonces, es algo que hay que superar, y no solamente es una relación indígena mestiza, es una relación de una cultura que ha enseñado esta forma de ser. Una cultura que trató de enseñar de que alguien es superior al otro o de que alguien es más importante que el otro, que no enseñó ese sentido de solidaridad, de complementariedad, de respeto, de equilibrio, de sostenibilidad. Y creo que es momento de volver a reaprender, especialmente después de estar viviendo esta pandemia que nos afecta a todos. La pandemia no dijo voy a afectar a los europeos nomás, está afectando a todos, así sean blancos, mestizos, indígenas, y por lo tanto tenemos que volver a reaprender de esta situación, de que todos somos iguales y que tenemos que respetarnos los unos a los otros. Si el uno tiene una visión como la nuestra de proteger la Amazonía, de todo, hay que respetar esa parte. No hay que decir, ustedes porque son ignorantes, están tratando de vivir en costal de oro, o están viviendo encima de la riqueza sin aprovecharlo. Yo creo que en estas dos partes nosotros tenemos diferencias. El uno habla de aprovechamiento, negocio y de destruir, y el otro habla de equilibrio, de no querer destruir y no querer talar la madera, de trabajar en formas circulares dentro de los mismos espacios. Entonces son dos formas diferentes de ver que hay que superar en este momento en que la naturaleza es vital para el equilibrio. Patricia, como lo señalás claramente en la definición, la historia de los pueblos indígenas, particularmente tu historia, es una historia atravesada también por un conjunto de desigualdades. ¿Cómo operó la pandemia frente a esas desigualdades ya preexistentes? ¿Qué impacto tuvo este proceso mundial que estamos atravesando de la pandemia en las comunidades, y si eso finalmente acrecentó o profundizó las desigualdades preexistentes, o habilitó la posibilidad de pensar escenarios distintos hacia el futuro? Bueno, yo creo que ahorita, si uno es perspicaz, puede ver cuán abandonado estuvimos. Realmente a los pueblos indígenas hay muy poco que haya ingresado, hay muy pocos médicos o brigadas que hayan ingresado. La gente está abandonada a su suerte, en todo sentido. Y por lo tanto, ellos tampoco ya se han tomado la molestia de pedir que le lleven a un hospital porque tienen miedo de que les maten en los hospitales. Así literalmente dicen, tenemos miedo de que nos maten en los hospitales. Tenemos miedo de que por tener la enfermedad todo el mundo nos vea mal. Entonces,
lo que han hecho es acudir a los conocimientos ancestrales. Y parece que algunos tienen buenos resultados porque están tomando plantas, cortezas, raíces, lianas, hojas, armando tés, bastantes tés calientes, toman, de ahí parece que se hacen vaporizaciones con plantas y todo lo demás, y dicen nos estamos curando, pero si nos llevan al hospital no sabemos lo que nos van a hacer. Realmente para mí ha sido muy triste ver que esta pandemia haya visibilizado con mayor magnitud todo el abandono que tienen los pueblos indígenas de las autoridades. Pero también ha sido gratificante ver que los pueblos indígenas que en algún momento tal vez no estaban viendo en la naturaleza la curación, hayan vuelto a la naturaleza para curarse, hayan vuelto a los conocimientos ancestrales. Esperemos que no haya muchas pérdidas. Dicen, estamos con gripe extraña, ¿ya llegó el médico? No. ¿Ya les hicieron pruebas? No, no sabemos cómo hacer, pero estamos curándonos con nuestras plantas. Y esas voces los escucho unas 10 diarias en distintos lados, inclusive en las periferias de la ciudad, donde no llegan los médicos, no hay pruebas y no quieren ir a los hospitales, y en los hospitales tampoco hay espacios. Entonces es una cuestión que realmente visibiliza el abandono de las autoridades. Lo que sí hemos estado tratando de ver es que por lo menos tengan comida, porque en este mismo marco de la pandemia se ha venido el dengue, ha venido graves inundaciones a causa del cambio climático, que ha arrasado con el 80% de cosechas en muchos pueblos indígenas, incluyendo el mío, ha llevado todas las infraestructuras, el río se ha llevado puentes, escuelas, colegios. Entonces, lo que hemos estado viendo nosotros, que estamos desde la ciudad sin poder movilizarnos hacia la comunidad, porque aquí nos cogió la pandemia, es tratar de coordinar para que estas comunidades puedan responder a toda esta realidad y puedan resistir toda esta época tan difícil. Un amigo común me contó y me decía, es muy particular y es muy particular hablar con Patricia y ver cómo se juntan las culturas, ¿no? Recién vos hablabas de la situación del coronavirus. Entonces decías, bueno, ante este abandono que vive el pueblo indígena, el pueblo vuelve a recurrir a su propia sabiduría, a sus propias medicinas ancestrales. No conté el cuento, pero mi amigo me contaba que vos lo presentaste, que tu papá es catequista, pero también es chamán del pueblo, o no sé cuál es el nombre exacto, puedo equivocarme y desde ya pido disculpas. Entonces hay un encuentro en las creencias, hay un encuentro también en la sabiduría. Entonces, en esta universidad, digamos nosotros aquí en la universidad, hablamos mucho de ciencia y enseñamos ciencia, ¿no? Y tratamos de que una universidad enseñe científicamente, o lo más científicamente posible. Vos que has tenido la oportunidad de vivir estas dos culturas, ¿cómo ves esta cuestión de la ciencia y de la sabiduría tradicional? Estas cosas de las creencias occidentales y de las creencias ancestrales. ¿Cómo se vive culturalmente ese encuentro? Bueno, es verdad, mi papá ahorita tiene 96 años y es un yacha, yo siempre le digo, es uno de los que quedan de la generación de yachaks que había, porque ya no hay muchos ancianos de esa edad. Pero también fue catequista y ministro de la Iglesia Católica. Él no se conflictuó con la espiritualidad. Él pudo identificar que la espiritualidad era una sola y que había un Dios que nos cobijaba a todos. Entonces, en ese contexto, nosotros también crecimos, ¿no? No sé cómo será crecer en casa de alguien que no es yachak, pero nosotros crecimos en una casa que para nosotros es muy normal y lo vivimos de esa manera tan normal, conversando sobre las cosas que parecían muy inverosímiles para mucha gente, para nosotros era muy normal. Y así lo hemos vivido, inclusive con cosas de la naturaleza, conocimientos tradicionales, y tal vez inclusive por ser así, para nosotros la parte de la iglesia, porque nosotros somos católicos, también para nosotros era más fácil, no nos conflictuamos en ese asunto. Hay mucha gente que se conflictúa o trata de que niegan, pero en nuestro caso no fue así. Y bueno, convivir en ese mundo
y salir cuando apenas terminé la escuela acá, para mí al inicio fue un choque. Pero yo creo que aprendí bastante para poder entender las cosas. Y es verdad, la universidad enseña el mundo de la academia. Los científicos tienen que investigar todo para poder llegar a un resultado. El chamán posiblemente también lo investiga a su manera, lo ve a su manera, pero el problema es que siempre estuvieron como desconectados. Nunca estuvieron, aunque tuvieran los mismos resultados. Por ejemplo, los yachaks dijeron que iba a haber cambio climático, aunque no con esas palabras. Dijeron que iba a haber toda una deforestación, que iban a desequilibrar esta tierra, que podría convertirse en algo peligroso, toda esta cuestión, y que no tendría que haber explotación petrolera masiva, que no tenían que dañar la naturaleza, porque las consecuencias las íbamos a sufrir. Y eso lo dijeron hace muchos años atrás. Yo me acuerdo de jovencita que decía eso, papá, y posiblemente le mirábamos como, ¿y ahora qué será? Ahora, lo mismo dicen los científicos. Los científicos hablan del cambio climático, hablan sobre el problema de la deforestación, pero estamos como ya 30 años atrasados. Últimamente han empezado a decir con mayor fuerza. Yo pienso que si se hubieran puesto de acuerdo, o si hubieran conversado, o si hubieran escuchado a los sabios indígenas, a los yachas, o como dices, chamanes, posiblemente hubieran sabido mucho tiempo antes esta situación. Por eso pienso que los pueblos indígenas, inclusive en su conocimiento, tienen la posibilidad de volver a reconectar, de volver a que el mundo empiece a aprender una nueva forma de relacionarse con respecto a la naturaleza, una nueva forma, un reaprender, que como dice el Papa Francisco, que aquella periferia, que aquel lugar abandonado donde todo el mundo decía estos amazónicos atrasados, sea ahora el que enseñe también, porque yo creo que tenemos conocimientos para poder apoyar, para poder compartir, aunque son conocimientos sagrados, y muchas veces los pueblos tuvieron mucho celo ya que siempre fueron burlados. Patricia, me gustaría alguna... Sí, adelante, Franco, adelante. No, quería solo pedirle a Patricia alguna, ya estamos llegando a los últimos minutos del diálogo de hoy y por supuesto que me gustaría alguna reflexión de ella respecto del cambio climático y de la agenda ambiental, que de manera urgente se hace presente en el mundo entero, pero que particularmente se desprende del recorrido de su lucha. ¿Cuáles son los desafíos en esa agenda? Y alguna reflexión general sobre lo que está pasando en el mundo y lo que deberíamos hacer o tratar de generar para que la situación sea otra muy distinta. Bueno, el cambio climático nos está afectando con muchísima fuerza y está afectando a pueblos que luchamos como nosotros. Lo hemos visto hace mes y medio con las inundaciones en todas las cuencas de los ríos y las erosiones. Yo creo que lo que ocurrió en Brasil aceleró las cosas. Nosotros estamos luchando para que eso no ocurra, porque gracias a la lucha de los pueblos indígenas, gracias a nuestro esfuerzo, todavía existen ecosistemas como los que tenemos en la Amazonía. Y aquí se chocan dos visiones distintas, la visión de mercado, que piensa que la economía es vital, y la visión de nosotros, que pensamos que la vida es vital para la humanidad. Y aquí nos vamos a las cumbres climáticas, donde nosotros vamos a decir lo nuestro, y ahí están que están diciendo que ya se volvieron ecológicos, no sé por qué motivo, pero que intentan incidir o inciden en las negociaciones, ya sea generando retrocesos, porque perjudican a todo lo que ellos hicieron con cálculos económicos. Y por eso no funciona. Los gobiernos deberían de estar pensando solamente en cálculos económicos. Tendrían que ver cómo pueden diversificar para generar economía y no solo apostar en combustibles fósiles o otras cosas que están dañando seriamente al mundo, a los ecosistemas, a la vida de la humanidad. Deberían empezar a escuchar también a los pueblos indígenas. No estamos diciendo no hagan absolutamente negocio de nada y empiecen a vivir como hace 150 años atrás. Estamos diciendo que no solo piensen en economía y en negocios, que piensen en la vida, en la continuidad de las futuras generaciones. Y eso no nos quieren escuchar, porque yo sé que con todos los recursos que ellos podrían tener, bien podrían auspiciar investigaciones que puedan generar
energías sostenibles que no dañen el medio ambiente y que podrían decidir que el bosque amazónico o el bosque del Congo o el Ártico o aquellos sitios donde están dañando puedan quedar para que puedan mantener el equilibrio del planeta. Ese debería ser una discusión que debería entrar en las cumbres climáticas, pero no lo hacen. Ahí van, si el punto o el coma, o si el negocio de tal tiene que, inclusive todo lo que es tema de reducción de emisiones por deforestación, lo meten a mercado, lo convierten en negocio. Si solo están pensando en negocio y no están pensando en sostenibilidad, no están pensando en que se tiene que conservarse, no va a funcionar. Aquí tienen que empezar a apoderarse las bases, los estudiantes, la gente común y corriente a tratar de generar un cambio profundo, tanto desde nuestros hogares como a empezar a presionar a las autoridades a que tomen decisiones adecuadas, porque el cambio climático nos va a afectar a todos y ya lo está haciendo. No es una cosa inventada. Nosotros sabemos porque ya lo dijeron nuestros yachaks y ahora lo dicen los científicos, y otros saben porque ya lo están diciendo los científicos, pero sabemos que es una cosa real, que en algún momento que afecte ya un desequilibrio total, no va a haber vuelta atrás. Y por lo tanto tenemos que pensar en la vida, no solamente en negocio, inclusive los empresarios, no solamente en generar fortuna o en generar una economía que dañe todo este sistema de vida. Y esa yo creo que es algo tan vital para la humanidad y hacia ese camino tendríamos que irnos, hacia ese camino es el que tenemos que ir. Y no solo estoy diciendo que conserven la Amazonía, estoy diciendo que tienen que conservar aquellos espacios vitales para el planeta, aquellos donde fluye la vida y hace que se mantenga el equilibrio, aquellos sitios donde son hermosos, donde se puede sentir la vida que nace, donde son el principio de la vida. Y si dejan esos espacios y vuelven a hacer que estos reinyecten regeneración, podremos estar bien. A mí me preocupan los gobiernos, siempre están con tanta torpeza, parecen estar totalmente anulados a la inteligencia que podría ser en la toma de decisiones. Yo no sé qué les pasa, cambian cuando llegan al poder, se transforman y ya no piensan en la vida, solo piensan en recursos y económicos. Última preguntita, Patricia, antes de despedirte a ti y por supuesto al señor rector. Hay leyendo sobre todo lo que ha sido el movimiento, hay un concepto que se repite, que es el de selva viva. ¿Qué es esto de selva viva? Si vos me lo pudieras resumir en 2 minutitos. Causaxacha es en quichua, lo han traducido como selva viviente en español y hasta creo que tiene traducción en inglés, pero este es el conocimiento más profundo de los pueblos indígenas y desde nuestros yachas, que el pueblo de Sarayaku ha logrado plasmar en documentos y está pidiendo a las autoridades y al mundo que sea reconocido. Haciéndote una sola frase, el Causaxacha o selva viviente es el pedido de que a nivel global, a nivel nacional, a nivel de las regiones, se reconozca que la naturaleza es un ser vivo, consciente y que es sujeto de derecho. Y eso es algo que estamos gritando a todos en distintos lados. Empecemos a reconocer que aparte de nosotros hay otros más que están en la naturaleza como seres vivos, conscientes, sujetos de derecho. Si reconocemos eso, estos espacios vitales tienen que quedar en manos de los indígenas, porque si les dejamos como parques nacionales o reservas de la biosfera, a algún gobierno se le ocurre que es de interés nacional y explota. No confiamos en eso. Estos espacios que son sujetos de derecho, como Causaxacha, que son seres vivos conscientes, tienen que estar en responsabilidad de los indígenas porque está en territorios indígenas y son bosques primarios, bosques donde el hombre no entra fácilmente, bosques donde fluye la vida para el planeta, bosques que tienen nexos invisibles entre ecosistemas para poder seguir regenerando el equilibrio de esta tierra. Es el equilibrio más profundo y el conocimiento más profundo de nuestros yachaks, dicho por nosotros en palabras así un poco simples, tal vez. Muy bien, vamos llegando al final. La palabra de Franco para ir cerrando y nos empezamos a despedir de Patricia.
Bueno, gracias Pedro. Otra vez, como siempre, felicitaciones a todo el equipo por hacer posible este ciclo. Pero bueno, despedirme particularmente de Patricia para nosotros ha sido realmente un honor poder tenerte en este ciclo de reflexiones de nuestra Universidad Nacional. Sos, como indicaba Pedro al inicio, una de las mujeres sin dudas, referente que marca la agenda y en quien queremos mirarnos para pensar la región en los años que viene. Y quería transmitirte también en nombre de la Universidad de Rosario la invitación formal a que puedas acompañarnos cuando podamos recuperar los encuentros presenciales. En nuestra ciudad veníamos trabajando en un encuentro entre la universidad y los movimientos sociales a nivel mundial. Queremos que nuestra casa sea sede de una plataforma que nos invita a pensar cómo nos conectamos de otra manera y cómo la universidad también puede construir esa agenda colectivamente con los movimientos sociales que la van haciendo a mano y empujando por todas partes del mundo. Así que cuando podamos concretarlo finalmente, te vamos a trasladar la invitación y para nosotros sería un enorme placer que puedas acompañarnos. Mientras tanto, muchas gracias por haber estado en este ciclo. Felicitaciones, Pedro, de nuevo a todos, y a Patricia un abrazo grande y el honor de haber podido compartir este diálogo. Muy bien, muchas gracias Franco, muchas gracias a todo el apoyo del rector de la universidad. Nos quedan solamente 2 minutitos. Te voy a dar un minuto, Patricia, para que le des un mensaje a todos aquellos que te siguen desde los distintos lugares de la universidad y también de toda América Latina. Si vos tuvieras que resumir en un minuto, ¿cuál es el mensaje que le darías o que tenés para entregarle a toda esta región? Muchísimas gracias primeramente al rector, a ti Pedro, de que no perdamos las esperanzas. Mi mensaje es continuar con esperanza y con decisión, que actuemos. Es momento de actuar, no solo de escuchar, no solo de ver, sino de actuar desde distintos lados, de empezar a actuar ya sea por la Amazonía, por el hábitat donde están, ya sea por los distintos sitios donde están. Actuar para poder hacer que este mundo sea mejor, para poder hacer que estos ecosistemas continúen dando vida, para hacer que este mundo tenga equilibrio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a vos, gracias, Franco, y gracias a todos los que volvieron a seguir esta emisión de Reflexiones al Atardecer. Nos volvemos a encontrar en el 5.º encuentro de Reflexiones la semana que viene.